Bendiciones, bienvenidos a este tu canal Camino de Esperanza. Hoy tenemos un invitado muy especial y es un invitado muy allegado a esta casa TDA. El pastor Manuel es alguien en el cual conocemos y conocemos su corazón, el de su esposa, y conocemos la iglesia que Dios ha depositado en sus manos para administrar de parte del Señor. Así que hoy es un programa relajado, un programa con alguien que realmente es muy cercano a esta casa. Pastor, le damos la bienvenida a Camino de Esperanza. Pastor, gracias por la invitación y por que siempre que vengo a esta casa me siento acogido y lleno de la presencia del Señor, ¿verdad? En esta casa está el Señor. Gracias. Para comenzar este programa y esta conversación el día de hoy, queremos que la audiencia sepa, ya nosotros sabemos quién es el pastor Manuel Robles, ahora queremos que todos aquellos que están conectados pues conozcan al pastor Manuel Robles. ¿Quién es Manuel Robles? Pues pastor, yo soy un hombre casado hace más de 29 años, tengo 3 niñas, mi esposa está conmigo en ministerio. Mi vida profesional es la contaduría, la contabilidad, las auditorías. Pero si usted me pregunta quién soy, esta es mi identidad. Sobre todas las cosas, un hijo que ama al Señor y que Dios sabe que busca hacer su voluntad. Sobre todo eso, un hombre que ama al Señor y que busca hacer su voluntad. Gloria a Dios, sí, conocemos tu profesión y bueno, somos colegas, ¿no? Así, Señor, claro. Cuando Dios nos va juntando, como que hay mucha afinidad en las cosas que Dios hace, ¿verdad? Amén. Realmente, ¿cómo fue ese llamado? O sea, queremos poder transmitirle a la audiencia de Camino de Esperanza cómo entiende uno el llamado de Dios y cómo fue ese llamado de Dios en tu vida. ¿Y cómo pudiste tú experimentar el amor de Dios a través de ese llamado? Amén. Yo tuve un llamado muy particular. Es decir, con mi esposa siempre le hemos hablado, a las niñas se lo hemos comentado. Yo tuve que casarme para llegar a los pies del Señor. Santo. Si no me caso, no llego. Mi esposa conocía la palabra. Yo había tenido un encuentro muy esporádico con la iglesia evangélica, pero yo no había nacido de nuevo. Y nosotros nos casamos, un tiempo después tuvimos una niña, y ella me pidió que la acompañara al lugar donde ella quería congregarse, porque quería presentar a la niña. Entonces, yo, no sabiendo los planes del Señor, le dije, listo, yo te acompaño, voy contigo, te dejo en la puerta y cuando tú termines, amor, te recojo. Pero esa no fue la historia. La historia fue que yo llegué, pero Dios tenía otros planes y había escrito un párrafo diferente en mi vida. Yo llego a la iglesia, apóstol, me recibe alguien, no sé por qué entro, no sé por qué me siento, no sé por qué escucho la prédica de ese hombre de Dios que al final fue mi pastor, y no sé por qué después que él hace el llamado, yo paso adelante, el Señor me ministra, yo recibo la llenura del Espíritu y más nunca he dejado de buscar a mi Señor. Por eso le comento que yo, si no me caso, no llego. Y mi niña, la mayor, fue ese instrumento de Dios que Dios utilizó, porque yo pensé que ella la iban a presentar ese día, pero realmente quien se presentó ese día al Señor fui yo, y mi vida obviamente cambió. Wow. Es impresionante cómo Dios tiene ciertas formas para atraernos a su amor. Sí, sí. Realmente, cuando la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida y vida en abundancia. Ahí comenzaste a experimentar la abundancia, el amor de Dios. Sí, claro que sí. Sobre todo en ese tiempo, vuelvo y le digo, porque yo era consciente, bueno, yo ¿por qué entré a la iglesia? Porque me siento. Porque estoy oyendo al tipo este hablar. Y después al final, ¿por qué me paro y voy para que ministre en mi vida si nada de eso era mi intención en ese momento? Pero sí, fue una manera de amarme que la verdad a mí me ha cambiado la vida. Y esa experiencia me ha hecho en mí un hombre de fe para invitar a otros a que acepten a Cristo. Porque yo no soy producto de que alguien me haya cambiado. Yo creo en este cambio y en este verdadero cambio
cuando usted tiene esa intimidad, esa experiencia, porque usted le rinde su corazón al Señor. Eso lo he vivido, eso lo predico, y esa también ha sido mi alegría, ver a un Dios que toma control sobre mi vida, que hizo el llamado, toma el control sobre mi vida, que sigue haciendo un llamado continuo en mi vida, se lo digo, Sí, pastor. claro. Día a día. Día a día, sí, el hablar del Señor, el propósito del Señor. Y gozarme la vida en Cristo que tengo, gozarme mi vida cristiana, porque yo siempre he visto el llamado, a pesar de a veces de haber pasado inconvenientes, porque los he pasado, pero el llamado en mi vida siempre ha sido un llamado para experimentar alegrías del Señor. Es decir, yo he sufrido, yo sé lo que es llorar, como me imagino usted una vez lo ha hecho, pero en medio de ese camino, de ese llamado, esa esperanza de un Dios que alegra corazones, siempre lo he visto. Siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. ¿Cómo fue ese llamado para tomar esa decisión de servirle a Dios? Ya no desde una forma de congregarte con tu esposa, sino saber que eso que te había sucedido te llevaba al llamado de Dios y poder llevar a otros al llamado que Dios tiene con todos aquellos que Dios ha creado, ¿no? Porque todos somos criaturas de Amén. Dios. Todos lo somos. Llegamos a ser hijos de Dios cuando reconocemos Amén. a Jesús. Así es. Pero tenemos un llamado desde antes de que nosotros naciéramos. Ya Claro. Dios nos había marcado con un propósito. Sí. ¿Cómo nació ese llamado y cómo entendieron ustedes que Dios los estaba llamando a servirle? Amén. La persona que pone esa semilla en mi corazón fue mi pastor. Yo llego a la vida en Cristo, acepto al Señor en mi corazón y en menos de 2 semanas yo estoy haciendo un instituto bíblico. En menos de 3 semanas estoy saliendo a las calles a evangelizar. Yo me metí de lleno en la obra cuando conocí al Señor. Y mi pastor, a la vuelta de un año, me encargó una tarea con una iglesia que estaba teniendo una dificultad, una pastora a la cual apreciamos mucho. Me dijo, Manuel, vete para allá, la apoyas, estás con ella, predicas y de vez en cuando, Manuel, haces cositas. Ese de vez en cuando era que ellos ya habían planeado mi vida y llegué y ella se hizo a un lado y yo asumí las responsabilidades de la iglesia mientras ella se restauraba y teníamos un tiempo de coinonía con pastora. Después de esa iglesia pasó 1 año y medio y fuimos a hacer otra tarea en otra iglesia que estaba pasando por una dificultad y después en otra y después en otra. En ese momento yo entendí obviamente que Dios me había llamado. Pero siempre habíamos sido en un momento apóstol, habíamos tenido un encargo de una iglesia. Un momento en mi vida, Dios incitó, tocó el corazón de mi esposa para que nosotros cambiáramos de ciudad. Yo no me quería ir, tenía cosas aquí, no quería dejar las cosas que tenía aquí. Pero entendí que Dios me estaba preparando para algo más en el ministerio. Y nos fuimos para Bogotá, pero antes de irnos, el precio fue esto, dejarlo todo. Es decir, yo no me fui para Bogotá trasladado, ni con un trabajo, ella tampoco. Nos fuimos por una palabra, por algo que Dios nos había dicho de que iba a cambiar nuestra vida. Y lo dejamos todo. Todo es todo. Trabajo, familia, las niñas se quedaron aquí por unos meses, después las mandamos a buscar. Y bueno, sí, Dios cumplió su palabra, llegamos a una iglesia, fuimos formados, crecimos, trabajamos más en el Señor. Y a la vuelta de unos 12, 14 años, Wow, toda una década, mi amado, en Bogotá, cuando la vida había alcanzado un esplendor laboral, financiero, pero también un esplendor ministerial, porque habíamos crecido mucho ministerialmente, el Señor nos dice, bueno, por segunda vez te voy a pedir algo, Manuel, a ti y a tu familia, déjalo todo, renuncia al trabajo. Nos había dado un apartamento hace un mes antes. Ni siquiera vivimos ese apartamento, lo dejamos. Mis hijas no saben lo que es vivir bajo el techo de ese apartamento. Y yo, por una conversación que tuve con usted un día, entendí algo. Es decir, yo me vine, pero yo soy consciente hoy en día que ese llamado de Dios fue una venda a mis ojos. Yo no pude entender ni interpretar lo que estaba haciendo. Estaba dejando trabajo, una vida económica, estaba poniendo en peligro humanamente la estabilidad de mi casa. Pero la palabra era tan fuerte de ese llamado que yo no oía otras voces, sino que Dios está conmigo.
Y el Señor me repetía mucho esto, que hoy quiero que a los que están oyendo, a los que están viendo el programa, sea una bendición. El Señor me decía mucho, hablando de mi futuro, me decía, aunque no puedas ver, yo estoy obrando. Aunque no puedas ver las cosas que te voy a dar mañana, yo estoy obrando. Y yo decidí creer y nos regresamos para Cartagena. Nos regresamos en el año 2014 y a la vuelta de un año, después de haberlo dejado todo, Dios nuevamente nos dio casa, nuevamente nos dio un trabajo, nuevamente nos dio un negocio, abrimos la iglesia y hoy la iglesia tiene 9 años y hemos visto el obrar de Dios hoy de lo que Dios había prometido ayer. Wow. Y esa fe ha hecho que nosotros sigamos creyendo en otras cosas y que hoy estemos creyendo en un obrar, aunque no podamos ver de las cosas que vamos a ver mañana. Coméntanos, me hablabas ahorita de ese Salmo 23. Salmo 23. Y cómo se manifiesta ese amor y cómo se manifiesta esa esperanza a través del Salmo 23. Amén, amén. Sí, ese es un salmo importante para mí. Primero porque me habla de pastoreo. Y yo no puedo interpretar mi vida cristiana sin un Dios que pastoree mi vida. Amén. Sin que la dirija desde mañana, sin que me hable, sin que me diga, Manuel, mi voluntad es esta para ti. Entonces, en un momento en mi vida, este salmo, comenzando la iglesia, fue una palabra muy fuerte para nosotros en cuanto a lo que íbamos a hacer. Porque este salmo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ese Jehová es mi pastor le habla al pueblo de Dios, nos debe hablar a nosotros de que Jehová es presente. Amén. El pastoreo de Dios es hoy. Hoy. Y yo la fe siempre la he visto como una palabra que usted recibe hoy, la cree hoy, la vive hoy. Eso es fe. Fe es presente, lo que Dios hoy está haciendo en su vida. Pero esa palabra del Salmo 23 después dice, Jehová es mi pastor presente hoy. Y después dice, nada te faltará. Y esa palabra faltará habla de futuro. Ya no habla de fe, habla de esperanza, porque la fe se vive hoy, pero la esperanza se vive mañana. Usted tiene que vivir en la fe, pero no puede olvidar la esperanza. Llamar las cosas que no son como si fueran. Las llamo hoy, pero las voy a declarar que se verán mañana. Y en ese sentido, ese nada me faltará, hizo que mi fe creciera en el Señor y mi fe madurara en mi Señor. Hoy en día esta es mi vida, y es la vida que hemos tratado de sembrar en la iglesia y en cada persona con la cual compartimos el Evangelio Apóstol. Esto. Sí, personas que permiten que... Sí, que les compartamos esta experiencia de vida. Y ese salmo ha marcado tanto nuestra vida que esta es la filosofía de la iglesia, la cultura del lugar de tu morada. Hay una promesa, dice el Señor, nada te faltará. Amén. Pero si a usted le está faltando cosas hoy, esta es la respuesta del Señor. Permíteme pastorearte hoy y te aseguraré que mañana nada te faltará. Hay un presente que Dios quiere bendecir. Ese pastoreo, perdóname, pastor, sí. Tiene que ver mucho con que nosotros permitamos que el amor de Dios se nos revele en nuestra vida. Amén. Indiscutiblemente. Si nosotros no dejamos que el amor de Dios se revele en nuestra vida, difícilmente vamos a permitir que Dios nos pastoree. Claro, estoy convencido. Ahora recuerde que Dios se identifica así. Dios es amor. Amén. Es decir, ese pastor suyo, ese pastor mío, es el Dios que se mueve en el amor. Y yo he aprendido por amor de Dios y en el amor de Dios que hay cosas que yo debo soportar. Que si no soporto, no amo. Cristo fue a la cruz. Y este Cristo de amor soportó la muerte y soportó la humillación y soportó el sufrimiento. Solo que los cristianos a veces cometemos el error de ver e interpretar más el amor de Dios como el amor secular. Como el amor de un papá humano, como el amor filial entre hermanos. Y el amor de Dios es mucho más allá de eso. El amor de Dios nos reta a esto, nos invita a esto. Todo lo puedo. Mi amado, esta es una verdad en mi vida que trato de practicar. A veces me es difícil, se lo tengo que confesar, pero trato de practicar. Cuando yo no estoy haciendo las cosas, mi espíritu me redarguye de esta manera. Te hace falta amor. Porque si todo lo hago por Dios, si todo lo hago para Dios, el amor debe estar ahí. Entonces sí, estoy de acuerdo con usted en esto. Nadie podrá caminar en la esperanza
si no tiene un amor presente de Dios. Amén. Porque su pastoreo es de amor, para darnos fuerzas, para darnos fe, para que no desfallezcamos, para poder soportar las cosas que en este mundo se presentan. Así es. El amor de Dios, mucha gente a veces le cuesta entenderlo porque a veces atravesamos por desiertos, a veces atravesamos tormentas. Amén. Pero es interesante cómo tú nos das tu experiencia de dejar las cosas reconociendo que Dios te iba a sostener, Sí. sabiendo que te sacaba el amor de Dios, pero que había una esperanza en ese amor de Amén. Dios. Y que ese amor de Dios te llevó a Bogotá y ese amor de Dios te trajo a Cartagena. Me regresó, claro. Me regresó. Con una experiencia mayor de amor, obviamente. Mi amado, yo por amor he dejado cosas. Cosas. Hoy tengo claridad de algo, después de haber madurado en el Señor y de un proceso de Dios en mi vida. Las cosas no te aman. Dios no es una cosa. Dios es Dios. Es la persona del amor. Por eso yo le he dado gracias a Dios de que me ha enseñado y me ha nutrido a no poner ni mi fe, ni mi apego, ni mi confianza en las cosas. Es Él como persona, es Él como Dios, que por amor esto ha establecido en mi vida. Búscame primero a mí. Busca primero mi reino y mi justicia, el Dios que te ama. Las demás cosas vendrán de un Dios de amor, pero serán siendo cosas. Claro. Quiero compartir esto con usted, apóstol, hablando del amor de Dios. Fíjese que un día, cuando Dios nos iba a dar un apartamento propio aquí en Bogotá, ya habíamos regresado, mi niña, la menor, me dijo, papá, yo quiero vivir en ese conjunto, el conjunto donde vivimos. Yo quiero una casa ahí. En ese tiempo vivíamos alquilados. Y yo le dije, mamá, pero yo no estoy orando por eso, la verdad no quiero eso, pero la niña mía me dijo, papi, en ese momento tenía 9 años mi niña, me dijo, papá, es de Dios, quiero que sepas que yo estoy orando por eso. Y hace mucho tiempo Dios me había regalado una palabra con respecto a los niños de la iglesia, una palabra que sobre ellos hemos inculcado y hemos sembrado. La Biblia dice, deja que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Yo estoy convencido de esa verdad. Amén. Que de los niños es el reino de los cielos porque ellos tienen fe, ellos creen todo. Usted le dice a un niño, mira, mañana traigo un carro y mañana vamos a tener carro y el niño lo va a creer. Le dices a un adulto que le vas a dar un carro y lo primero que dice, pero si no hay inventario para carro, que pase, no ha sacado la licencia. ¿De dónde? ¿De dónde? El dinero, sí, ¿de dónde? No tengo ni parqueadero, ¿dónde vas a poner el carro? Pero los niños creen. Ese día que la niña me dio la palabra sobre el apartamento, yo fui redarguido. Yo creí por ese apartamento. No pasaron 4 meses cuando Dios nos dio la oportunidad de comprar ese apartamento. Wow. Ese amor de Dios, de creer una palabra del Señor, hizo que esa definición de amor creciera más en mi vida. El amor todo lo puede. Pero en ese amor, mi amado, también esperamos. Amén. Con paciencia. Debemos esperar. O sea, si creemos en Él, debemos esperar en el que nos dice, no te fallaré, amén, no te dejaré, yo te sostendré. Claro que el amor de Dios en su perfección nos dice también esto, todo lo soporta. Y hemos aprendido. Todo lo espera. Todo lo espera, todo lo sufre. Todo lo sufre. Hemos aprendido que en medio de los dolores hay un Dios de amor. Amén. Un Dios de amor que se llama un Dios de consuelo. Porque aquel que ha pasado dolores ha visto el amor de Dios porque Dios lo consuela. Así que su esperanza es esta. Usted puede tener dolores, mi amado, pero va a venir el consuelo del Señor. Amén. Fíjate que una de las preguntas que tenía aquí, yo creo que me la respondiste antes de hacerla. y era cómo entender el amor de Dios en medio del proceso, porque es que a veces para nosotros es difícil estar dentro de un proceso, sea un proceso de enfermedad, claro, un proceso financiero, un proceso familiar, sí, de conflicto, de separación, con los hijos, a veces la rebeldía. Y de pronto estamos viniendo a la iglesia, estamos caminando con Dios,
estamos siendo fieles y servimos en la iglesia, pero pareciera que tuvieran esos problemas y ahí es difícil entender el amor de Claro. Dios. Claro, sí. En mi experiencia personal, como yo concibo el amor en la personificación del Señor, todo lo que a mí me ha ayudado a soportar, a esperar, a confiar, ha sido este origen. Manuel necesita buscar al que lo ama. Amén. O sea, yo entiendo que usted pueda venir a la iglesia y congregarse. Congregarse es algo que la palabra nos exige. El fin de eso, encontrarnos con el Señor. Amén. Manuel necesita encontrarse con el Señor. Amén. El diezmo es algo que se nos pide, se nos ha educado, porque el diezmo es algo que le pertenece al Señor. Cada vez que yo diezmo, que voy a tener un encuentro con Al-Alfolí, yo estoy pensando en eso. En el altar me encontraré con el Señor. Amén. Y conoceré al Dios que abre las ventanas de los cielos. Amén. Y le derramará bendiciones. Ese amor, escuche, me ha hecho también entender que yo puedo luchar contra el enemigo, contra ciertas cosas. Pero en el amor de Dios, Dios me ha dicho, por amor a mí, Manuel, deja de pelear contra el devorador. La Biblia dice que cuando usted cumple con diezmar, el Señor abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Y Él se encargará de reprender al devorador. No es mi tarea reprender al devorador. El Dios que me ama lo reprenderá a Él por mí, y mi vida y mi casa estarán seguras porque amo y he confiado en el Dios que obedezco. Wow, tremendo, tremendo, porque una de las cosas que a veces como creyentes nos complica es conocer a Dios de tal manera que uno pueda ir al altar como ese sacrificio, o sea, no pensando en qué estoy dando o cómo lo estoy dando, Claro. sino realmente ofreciéndonos nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, como ese sacrificio vivo. Amén. Cuando nosotros llegamos a Dios y llegamos con la mentalidad y con la convicción de que si Él nos amó a nosotros primero, Sí. y que no era que nosotros lo estuviéramos buscando a Él, como dice la palabra, sino que Él, por amor. Él primero. por amor nos Claro. encontró, nos buscó. Ahí es donde se abren esas ventanas, se abren esas compuertas, como dice una versión, dice se abren las compuertas de los cielos. Y qué bueno es que si tú estás atravesando un problema financiero, tú puedas entender que ese Dios puede abrir las compuertas de los cielos sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo tener la confianza y la fe en el amor de Dios, pero sobre todo poder crecer en fe, crecer en esperanza, crecer en el conocimiento de ese Dios que nos creó. Si Él nos creó y nos dio un manual de vida, nosotros debemos aprender a crecer en ese manual de vida. Quiero terminar con algo, con una petición. Ok. Usted lo invitamos a la iglesia TDA y usted nos habló sobre amar al prójimo. Claro. Y eso quedó muy marcado en mi vida, Claro. porque es importante que nosotros sepamos que debemos amarnos primeramente a nosotros, porque estamos hablando del amor de Dios. Claro que sí. Pero si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos reflejar el amor de Dios? Obviamente. Este es un verso que ha sido, una escritura que ha sido muy sanadora en medio de la congregación. Primero lo fue en mi vida. Esta escritura, esta porción de la escritura dice así: amarás al Señor tu Dios. No, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Después dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta palabra le ha dado orden a nuestras vidas, un orden de sanidad, Amén. un orden para vivir. Y esto hemos aprendido de Dios. Dios todo lo ordena y todo lo mantiene en orden. Este orden dice que nosotros debemos amar, obviamente, primero a Dios. La Escritura dice, amarás al Señor tu Dios, con toda tu mente, tu corazón y tu fuerza. Y después dice, y a tu prójimo. Pero la Escritura traza un cómo. Dice, y a tu prójimo, ¿cómo? A ti mismo. Es decir, si el cómo es una referencia. Entonces viene Dios, yo,
y mi prójimo. ¿Por qué yo debo estar aquí? Porque si el prójimo está aquí, el prójimo es quien recibe amor de Dios. Y todos somos infieles, mi amado. Nunca vamos a dar, nunca alguien le va a dar a usted lo que Dios quiere darle a usted. Entonces usted debe estar aquí para que todo el amor de Dios se derrame sobre usted. Porque Dios quiere que usted esté bien, que usted sepa lo que es amor, para que usted después pueda amar al otro. Nadie puede dar lo que no ha recibido de Dios. Wow. Bien. Entonces, en ese sentido, escuche, este orden de que Dios es primero en mi vida, de que yo soy segundo en mi vida, yo soy segundo en mi vida, porque todo lo que quiere hacer Dios es hacerme a mí a su imagen y semejanza para otros. Pablo lo dijo de otra manera. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Así es. Yo debo imitar al Señor. Y la única manera de que yo imite al Señor es que el Señor sea un reflejo de mi vida. Así que si usted quiere amar a alguien, mi amado, tiene que amarse a usted. Pero primero tiene que amar al Señor. Y estoy seguro que este amor de Dios lo va a llenar tanto y suficiente a su vida, que aun cuando la gente le haga cosas, aun cuando las personas lo hieran, usted no dependerá del amor del prójimo. Usted dependerá del amor de Dios, y el amor de Dios hará que usted pueda amar al prójimo. Y esa carga a veces de amar a alguien se ha quitado, apóstol. Wow. Se ha quitado. Eso me lleva a un pensamiento, y es cómo hoy en día el enemigo ha engañado a la humanidad. Sí. Porque uno de los grandes problemas que atraviesa el ser humano hoy en día es la falta de identidad. Amén, estamos Y de la acuerdo falta con de eso. identidad está reflejada en que si nosotros no sabemos quiénes somos, entonces no nos amamos a nosotros mismos, no nos valoramos a nosotros Claro que no, mismos. estamos de acuerdo. Y cualquier ataque que el enemigo haga en contra de nuestra identidad, de nuestra apariencia, de nuestro entorno, de donde nacimos, donde crecimos, donde vivimos, entonces va a afectar realmente esa relación de la cual tú hablas, de Dios con nosotros y de nosotros para poder dar. Claro. Entonces por eso mucha gente no sabe dar, porque no se ama a sí mismo. Claro. Y no se ama porque no ha recibido la revelación de un Dios que lo ama. Mi amado, sé que a algunos no les gusta el tema. Puedo entender que sea incómodo para ciertas personas. En un momento el tiempo fue muy incómodo para mí, hasta que no tuve esa relación de amor de un Dios, claro, que me lo había dado todo, claro, que solo me pedía honrarlo con lo que Él me había dado. Yo no pude ser libre de esta situación, ¿sí? Pero estoy de acuerdo con usted en que el amor de Dios va a revelar, y es la única fuerza y esa forma que Dios utiliza, el amor de Dios, para que usted pueda entender propósito de Dios en su vida, ministerio de Dios en su vida, para que usted sea como hombre el padre que debe ser, para que las mujeres sean las madres que deban ser, para que los hijos sean los hijos que deban ser. El amor de Dios, mi amado, revela la personalidad de Dios en usted. Yo pienso que el problema ha estado en que como no tenemos esa verdadera relación, No la tenemos. y no entendemos que lo que nosotros tenemos lo tenemos es porque Dios nos ha permitido administrar. Amén. O sea, llegamos a este mundo vacíos, Amén. sin nada, económicamente, financieramente. Claro. Todos creo que nacemos en la misma condición, desnudos. Unos de pronto nacieron en hospital, otros nacimos en casa. Pero nacimos de la misma manera, y igual nos vamos de la misma manera. La cultura nos ha llevado a que nos ponen bonito y nos visten y nos despiden. Claro. Y algunas culturas hasta depositan cosas en el féretro. Pero realmente lo que nos establece a nosotros es el propósito de conocer a Cristo, y que el amor de Cristo es el que nos lleva a la presencia del Padre. Siempre. En esta vida y en la porvenir. Siempre. Porque hay una salvación a través de Cristo. Claro. Para eso vino el Señor, a darnos salvación, a darnos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Pastor, pedirte un gran favor para aquellas personas que están conectadas, que tú puedas orar por la salud, puedas orar para que se manifieste en ellos ese conocimiento del amor de Dios, y puedas orar por las finanzas también de las personas. Si hay algo que hoy en día está atravesando la iglesia de Cristo y la humanidad, es la parte del temor en la economía, claro, la finanza,
que se ha encarecido las cosas y que a veces pareciera que las cosas no alcanzan, pero que puedas orar para que Dios supla conforme a sus riquezas en gloria, como dice su palabra. Amén, mi amado. Amén. Bueno, sí es. Hoy lo voy a invitar, le voy a hacerle una invitación antes que oremos. Yo creo, fervientemente creo, sin un destello de incredulidad en mi vida en esto. Por amor, Dios quiere hacer cosas por usted. Amén. Entonces crea que este amor de Dios tiene la capacidad de hacer cosas por usted. Pero también le pido de favor que crea en esto. Que además de que Dios quiere hacer cosas por usted, Dios puede hacer cosas por usted. Wow. Crea, Dios quiere bendecirme. Wow, amén. Crea, Dios puede bendecirme. Padre, te alabo y te bendigo, Señor. Gracias, Jesús. Este día que estamos aquí, Señor, en este tiempo de camino y de esperanza. Te alabo y te bendigo por esta casa, por este ministerio, Señor, y por este canal, que seguro toca vidas y seguirá tocando vidas, Señor. Pero ahora, Señor, este es mi ruego y mi clamor por los que están enfermos, que crean, tú quieres sanarlos, pero que también crean, Padre, tú tienes el poder para sanarlos. Te pido por los que están atravesando una situación económica, Señor, y no ven a un Dios abundante en su vida. No han conocido hasta ahora la abundancia de Jehová. Te pido, Señor, que su corazón hoy se levante para creer. Tú los quieres bendecir. Los amas, los quieres bendecir. Pero igualmente este amor tuyo, Señor, es poderoso para poderlos bendecir. Señor, que en nuestros corazones y nuestra alma, toda mi voluntad, todas mis emociones, Señor, y toda mi mente, hoy se ha transformado. Hay un Dios que me ama, hay un Dios que quiere, hay un Dios que puede cambiar mi vida, para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Amén, bendito Dios. Pastor, muchas gracias por esta aceptación a esta invitación. No va a ser la última, sabemos que podemos hacer muchos programas contigo, con tu esposa. Ustedes son una iglesia de mucha oración, mucha intercesión. Es algo que amamos. Y sabemos que Dios escucha. Gracias, mi amado, gracias a usted. El lugar de su morada es una puerta de oración en el cielo y aquí en la tierra. Así que próximamente puedas estar con tu esposa. Podemos hacer un programa los cuatro. Mi amado, a la orden. Claro que sí. Así que muchas gracias por estar conectado con Caminos de Esperanza, y antes de despedirnos quiero invitarte a que te puedas suscribir al canal, que puedas reproducir a otras personas el canal, el link, que te puedas suscribir, la campanita que sale ahí debajo, para que seas de las primeras personas que reciba la notificación del programa Camino de Esperanza. Dios tiene planes, Dios tiene propósito, pero sobre todo dice la palabra de Dios que Él es el Dios de hoy, de ayer y por los siglos de los siglos. Y que Él dio a su Hijo, el unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente es recibir a Jesús en tu corazón, abrirle tu corazón, permitir que Él entre. Dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abriere la puerta, yo entraré, estaré con él y cenaré con él. Entonces, ábrele la puerta de tu corazón a Jesús y te aseguro que el amor de Dios te inundará e inundará toda tu familia y toda tu vida. Así que bendiciones.